Pastor Gulo bebe esta mañana. Siempre es un gran privilegio pararme aquí en este lugar, predicar a este grupo de gente maravillosa. Quiero que abras tu Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 16. Años atrás, un pastor ruso me contó la historia de que en sus años de pionero, tenía algunos discípulos ya en su iglesia pionera, y la carpeta, la alfombra que él desenrollaba antes de cada servicio, ahí en el espacio del altar, en el lugar que ellos alquilaban, se desapareció esa alfombra. Y el joven discípulo estaba bien preocupado. Y le dijo estas palabras al pastor: "Oh, pastor, alguien se robó nuestro altar". Y obviamente es una historia poco tonta, pero sirve como ilustración de que en muchas iglesias, te puedo decir esto claramente, es la realidad. En muchas verdades no se dan cuenta de que el altar ha sido robado. Así que quiero predicar un sermón que he titulado El altar robado, de Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 14. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar, hacia el norte. Otra tradición dice que después de esto, él tomó o removió el altar de bronce a un lado para que su nuevo altar estuviera al frente del templo de Dios. Vamos a mirar primeramente, quiero empezar a poner en lugar mi caso. Quiero hablar primero que todo acerca de cómo Dios ama el altar. ¿Sabes? El primer sacrificio hecho por el ser humano fue Caín y Abel, que sacrificaron lo que fuera que sacrificaron. Y lo más posible es que fue el primer altar construido, y desde ese entonces hasta ahora, esa batalla continúa, que empezó tantos años atrás, esa batalla, la pelea entre el altar real y el falsificado, la imitación. El primer altar también real fue el que construyó Noé. El primero mencionado en la Biblia fue el que Noé construyó. Dice que Dios olió un aroma que le estaba satisfecho con eso. Dios se agradó en eso, y se agradó en la ofrenda que Noé trajo él. Y causó que Dios tratara al hombre con gracia, y que el enojo que el pecado había causado después del diluvio ya había cesado. O sea, este es el desarrollo del altar. O sea, es una idea de Dios. Él se reveló a sí mismo al altar. Pactos fueron hechos, promesas fueron dadas. Y en Éxodos 20:24 dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Él dirigió a las personas de cómo construir el altar, las piedras, la tierra, el metal. Y Éxodos 20:26 dice: no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. No podían tocar las piedras con ningún instrumento o herramienta para decorarla. En el versículo 25 de Éxodos 20 dice: y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. En otras palabras, no se podía adornar o arreglar. Los altares fueron construidos para sacrificio. Esa fue la parte esencial, o un hecho externo de adoración en el altar. La acción del sacrificio movió o trasladó la ofrenda de lo profano a lo sagrado, o sea, del mundo visible al mundo invisible. Usaron los altares para alabar a Dios, para hacer pactos con Dios, para traer memoria de encuentros con Dios, también para pedirle a Dios por protección. La gente que no tenía relación con Dios nunca construyeron altares. Hombres como el rey Saúl y muchos otros, pero a lo contrario, hombres de fe, patriarcas como Abraham y otros, vivían su vida de altar en altar. Era algo continuo, porque los altares definían su destino, el curso de sus vidas. El altar más caro fue construido por Salomón. El más poderoso fue
levantado por Elías. El más aterrador fue el que construyó Abraham para sacrificar a su hijo Isaac. Y por supuesto, el altar de altares de todo el universo, el más importante, el altar supremo fue la cruz. Era un lugar de interacción, en otras palabras, entre el ser humano y el mundo divino. El mundo del ser humano y el mundo divino. Dios siempre respondió a los altares activamente y frecuentemente, inmediatamente también. Eran lugares donde Dios se comunicaba, se revelaba a sí mismo al hombre en esos encuentros al altar. Cuando nos movemos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, la idea del altar entonces se transfiere de la estructura física a la respuesta en el corazón del hombre a la voluntad de Dios. Cristo Jesús llamó a cada uno de sus discípulos públicamente y haciendo un altar, en otras palabras, diciéndole: síganme a mí, y esperando que ellos respondieran inmediatamente lo que ellos hicieron efectivamente. Jesucristo demandó siempre una identificación externa con Él mismo de parte de aquellos que serían sus discípulos. De la misma manera, frecuentemente antes de que Él hiciera milagros, demandaba confesión pública o decisión pública o una identificación externa con su voluntad o con su palabra. En Marcos 3:3 dice: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y cuando él se levantó, un milagro ocurrió en su vida. Esto demostraba la necesidad de una confesión pública. En Lucas 5:19 dice: pero no hallando cómo llevando al hombre paralizado, que no podían cómo entraron en la casa por la multitud, dice que subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Una vez más, aquí tenemos el concepto y el entendimiento de la declaración central y visible de la fe de ellos, de los que están involucrados en un milagro. La idea del altar en el Nuevo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento, se movió lentamente de la estructura que ya no necesitaban más a las condiciones del corazón, que era un requisito central, la respuesta del ser humano a la palabra y a la voluntad de Dios. En 1 de Pedro 2, Pedro iguala a la iglesia con el templo espiritual y dice estas palabras: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Te puedo decir esta mañana que yo creo que está hablando del altar de altares. Pablo dice en Hebreos 13 que tenemos un altar, y habla una vez más en Romanos 12, versículo 1, dice, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y agradable, santo, aceptable a Dios, que es su servicio razonable. Y muchos claramente hablan de las necesidades del altar en la vida de cada creyente. Pero entonces aquí tenemos un problema, claro. Y segundamente, en mi segundo punto el problema es el altar robado. En nuestro texto dice que el altar fue removido, fue robado de su lugar por un rey Acaz, un dios que no estaba sirviendo a Dios, y lo reemplazó con el altar que él vio en Damasco. Y lo he mencionado antes, pero después de que el primer sacrificio se hizo y el primer altar, los altares que se hicieron, empezó la batalla entre el altar real y la imitación, lo sagrado, lo real y la fe barata o la imitación. Entonces, el rey Jeroboam también construyó un altar, una imitación, un altar falso. Desde el primer sacrificio, entonces, siempre ha encontrado esto. Este es el espíritu de nuestra época. Lo que pasa es físicamente en el Antiguo Testamento. Te puedo decir a ti esta mañana, iglesia, que espiritualmente ocurre en la dispensación de la iglesia. El altar de altar, una vez más, fue redescubierto por gigantes espirituales como Finney, y lentamente se convirtió en una parte integral del movimiento protestante o pentecostés.
Pero en nuestros días constantemente las voces se levantan en contra de la práctica de un llamado al altar. Los argumentos es que ese llamado al altar no es bíblico, que es simplemente una manipulación emocional a la gente de la parte del predicador para mover a la gente a que responda en la dirección correcta. Y el último argumento es que la profesión de fe hecha bajo esas circunstancias no es algo genuino, o sea, literalmente hay un continuo asalto en contra de la realidad y el poder del llamado al altar. Y muchas iglesias, yo te puedo decir esta mañana, y muchos pastores han permitido que sus altares sean robados. Hacen llamados al altar, pero ha perdido su poder, la habilidad de transformar vidas. Es convertido en una rutina simplemente que no se quiere hacer, pero que es obligatoria, por así decirlo. Predicadores que no tienen ninguna idea por qué están haciendo un llamado al altar. Y es triste que terminemos un servicio de esa manera. Tristemente, muchos cristianos en la iglesia entonces son robados del poder que existe en un llamado al altar, que puede cambiar la dirección de sus vidas. Está conmigo esta mañana, iglesia. Escúchame, quiero hablar últimamente acerca de traer el altar de nuevo. ¿Ves? El llamado de Dios esta mañana es traer el altar de nuevo a nuestras iglesias. Es muy interesante el darnos cuenta que después de que el exilio de Israel, la primera cosa que ellos hicieron fue reconstruir el altar. Entonces, después de eso, el templo fue también reconstruido. El templo, de esta manera, fue últimamente algo secundario al altar. El altar era más importante. Dios nos está mostrando a nosotros algo, entonces, que Él está en el negocio de reconstruir altares esta mañana con Elías. Cuando Elías tuvo esa confrontación, famosa confrontación con los profetas de Baal, tuvo que primero reparar el altar que había sido destruido y traerlo de nuevo a la vida, por así decirlo, para ver el poder de Dios mover y descender. En 1 Reyes 18:30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Yo estaba observando. Estaba participando, ¿no? El observar es la palabra equivocada. Estaba participando en el sermón que el pastor Greg predicó anoche. Y si queremos ver el avivamiento del cual él predicó, vamos a tener que reparar nuestros llamados al altar. Lo que ocurrió ayer, después, especialmente después de que la prédica había terminado, puede y debe pasar en todas nuestras iglesias. Debe ser el estándar de nuestro ministerio para nosotros como pastores y discípulos. ¿Ves? Este sermón salió como resultado de mis conversaciones con mis hermanos en el ministerio, pastores en diferentes niveles de ministerio, y yo sentía la increíble necesidad de enfatizar la responsabilidad de los pastores de trabajar a través de sus llamados al altar. Un pastor joven, yo le pedí permiso para mencionarle a él aquí en mi sermón esta mañana. Yo no voy a mencionar su nombre, pero él me dijo que él tenía un tiempo muy difícil entendiendo cómo incorporar el poder del Espíritu Santo a lo que él llamó prédica pastoral. Él me dijo a mí: pastor, yo veo que usted está trabajando en el altar, cómo usted se mueve y usted quiere que el poder del Espíritu Santo y lo demás ocurra. Dice, pero yo estoy muy un poco en mi mente veo como algo separado, algo en mi iglesia, algo diferente a lo que usted hace. Y yo inmediatamente me di cuenta cuál su problema era. En su mente, de una manera u otra, él había separado las instrucciones intelectuales de su sermón, lo que él llamó sermones pastorales, lo que el pastor debe ministrar o predicar. De una forma u otra, él los separó, amén, con el ministerio de un evangelista. Espero que usted me esté siguiendo a mí esta mañana. A lo mejor él no recibió la instrucción adecuada, y yo le expliqué a él que no había ninguna diferencia entre lo que hacía un evangelista y lo que hacía un predicador, que Dios se va a mover y se desea mover en nuestro llamado al altar. Yo he escuchado al pastor Mitchell: si usted hace un llamado al altar adecuada, 99% de los problemas de la iglesia van a ser solucionados ahí en el altar, cuando la gente responde al altar. Yo entiendo
el sermón pastoral que no lleve a un llamado al altar poderoso. Escúchame, esto es lo que yo quiero decir. Si tú predicas un sermón que no requiere que la gente venga al altar y responda, si tú no los llamas a ellos a responder al altar, posiblemente a lo mejor no es un sermón muy bueno. Yo creo esta mañana que hay mucho más de lo que Dios puede y desea hacer en nuestras iglesias a través de un llamado al altar genuino. Debemos contender por lo sobrenatural. Debemos permitir que Dios se mueva en nuestro favor, escuchar las instrucciones del Espíritu Santo, contender y permitir que Dios confirme que se mueva, amén, con palabras, amén, con señales y maravillas, para que la gente entonces puedan ser edificados, puedan ser ayudados en su fe. Toda clase de cosas pueden ocurrir durante un llamado al altar y necesitamos esperar que Dios, lo que Dios espera. Yo estoy tan contento porque el pastor Greg empezó a hablar proféticamente. Obviamente es una palabra, amén, de sabiduría, que la gente que tuviera cáncer, yo lo que vamos a ver muchos reportes de gente que ha sido sanada, han visto tumores desaparecerse en sus cuerpos. Y una vez más, así es como tú debes hacer tu llamado al altar. Nuestro compañerismo, ¿sabes? Nació en un altar, un llamado al altar que se hizo un domingo en la mañana en 1955. Un hombre joven llamado Wayman Mitchell entró en esa iglesia esa mañana a escuchando un programa en la radio antes de venir a la iglesia. Él me dijo esto personalmente allá en Rumania. Estaba escuchando a un predicador que predicó acerca del Espíritu Santo. Dice que él sintió la sensación, algo extraño en su carro, pero él no sabía qué hacer con eso. Y entró al servicio, a la iglesia, y con ningún pensamiento realmente acerca de lo que eso significaba. Pero él fue al servicio de la mañana allá en su iglesia y él respondió al llamado al altar. Y usted sabe la historia, a lo mejor lo has escuchado varias veces. Un hombre que vino y puso las manos sobre el pastor Mitchell para orar por él. Instantáneamente, el pastor Mitchell fue lleno del Espíritu Santo. Pasó 2 horas en ese altar. La hermana Mitchell le dieron las llaves de la iglesia para que cerrara con llave. Todo el mundo se había ido y el pastor Mitchell tuvo su encuentro con Dios. Y nuestro compañerismo nació de ahí en ese momento. Fue la puerta abierta para creer. Esto es lo que dice. Él empezó a profetizar, a decir que Dios se iba a mover poderosamente en las naciones del mundo, en las islas del mar. Ese fue el mensaje para él. Pero la idea se parecía muy lejos de él. Él no podía compartir eso con alguien, tenía temor de hacerlo, de que él iba a ser el hombre que Dios iba a usar. Así que él salió de la iglesia allá en Phoenix pensando que era para ellos, para la iglesia. Ese era el poder, ese fue el poder de un llamado al altar. Vamos a mover un poquito más adelante cómo tener un altar, un llamado al altar horrible, un horrible llamado al altar. Si usted quiere tener un llamado al altar horrible, esto es lo que tienes que hacer, escúchame. Y quiero compartir esto de mi propia experiencia, ¿sabes? No hay un mensaje sutil o algo así, pero yo me di cuenta que si continuaba predicando mensajes largos, no iba a poder tener un buen llamado al altar, especialmente el miércoles en la noche, porque la gente se cansan, vienen del trabajo a la iglesia, y Dios quiere moverse en sus vidas. Si yo predico mucho tiempo, un sermón muy largo, entonces no hay tiempo para hacer un llamado al altar, para que Dios haga algo. Entonces tuve que cambiar eso yo personalmente. Yo creo que es un horrible llamado al altar cuando predicas muy largo y no tienes tiempo, la gente está tan cansada y no responden al llamado al altar. Yo he compartido esto contigo. También, segundamente, cuando la gente que tiene sus cabezas inclinadas, para tener un llamado al altar horrible, tienes que repetir todo tu sermón cuando la gente tiene su rostro inclinado. Tienes que mencionar lo que te olvidaste de decir durante tu sermón. Y ahora te acordaste de eso, entonces lo tienes que hacer durante el llamado al altar. Tienes que repetir cada uno de tus 3 puntos centrales hasta que la gente empieza a dormirse ahí en el altar. Yo me acuerdo de un tiempo, yo estaba en un lugar con mi esposa y fue un sermón bien largo, un servicio bien largo, un llamado al altar bien extendido y mi esposa se durmió. Yo le pedí permiso
para decir esto, así que si vengo esta tarde con un ojo negro, un ojo moreteado, pues ya sabes lo que pasó. Entonces, este llamado fue hecho para hombres que se levantaran. Y yo, claro, yo soy un hombre, yo me levanté y mi esposa sintió el movimiento al lado de él. Su esposo está, así que ella también se levantó, se despertó y se puso de pie también ella conmigo. Y yo le dije, ya siéntate. Pero eso es lo que pasa cuando tú vas por mucho tiempo y repites lo mismo. Y finalmente, tú no esperas absolutamente que ocurra nada en el llamado al altar. Tú no esperas nada sobrenatural cuando haces un llamado al altar. Sí, los buenos llamados al altar tienen que ser planeados. Yo me pregunto a mí mismo al final de mi sermón, cuando yo lo estoy preparando, yo quiero que la gente haga. ¿Cómo quiero que ellos cambien? Que Dios se mueva en una forma sobrenatural. Que la profecía, palabras de profecía, o sea, que un movimiento fresco de Dios, porque es el tiempo cuando dejamos que Dios se mueva en nuestras iglesias, nuestros pastores que minimizan esto, entonces se roban a sí mismos de lo que Dios desea hacer a través de ellos y en tu iglesia. A lo mejor tu predicación no es confrontacional, no confronta nada. No estás predicando para que la gente cambie. A lo mejor has perdido la fe de que la gente pueda ser cambiada. Y es la razón principal por la que tú no haces llamados al altar ya. A lo mejor has perdido el enfoque de lo que Dios está haciendo en tu iglesia. Lo que Dios desea hacer en tu iglesia. Uno de los comentarios que yo recibo frecuentemente es el temor a la rutina. Pastor, hacemos esto todo el tiempo. A lo mejor perdimos el sentido. Yo te quiero decir a ti que yo no he visto esto en mi ministerio porque es el trabajo del predicador, el ministrar a través del llamado al altar, dar un paso de fe y permitir que el Espíritu Santo se mueva libremente durante el llamado al altar. El llamado al altar muestra realmente lo que el predicador cree, lo que es. Porque la predica completa del Evangelio, hay 4 áreas que debe cubrir. Conversión de almas, bautismo del Espíritu Santo. Número 3, sanidad divina. Y número 4, liberación o echando fuera demonios de una forma u otra. Tiene que haber salvación en el llamado al altar, amén. Tiene que haber el Espíritu Santo moviéndose, ministrando a la gente. Debe haber sanidad física, sanidad divina y liberación durante el llamado al altar. La gente me pregunta que si yo estoy pionando, ¿cómo hago el llamado al altar? Enséñale a la gente que se inclinen en el altar. Pedirles que vengan y que traigan su necesidad delante de Dios. Y cuando tú pones tus manos sobre ellos, permitir que Dios se mueva en sus manos. Habla tu corazón a ellos y vas a maravillarse como una oración, algo como eso en el altar puede cambiar completamente, dramáticamente a un nuevo converso y cambiar el curso de tu iglesia. Y tu iglesia, si ha perdido eso, tienes que restablecerlo. Tienen que ser educadas las iglesias acerca del llamado al altar. Me preocupo mucho cuando la gente se mueve rápidamente a sus asientos y no están contendiendo, o sea, no entiende el poder y la importancia y el significado de contender o permanecer, estar ahí en el altar, estar ahí esperando la voz del Espíritu Santo. ¿Sabes? No podemos robar a la gente. Yo le pedí a algunos pastores en Rusia, les pregunté antes de predicar este sermón que describieran la influencia de los llamados al altar en sus vidas. Y realmente quedé atónito y contento de sus respuestas. Un pastor escribió después del llamado al altar que él recibió la decisión de que yo voy a predicar el Evangelio. Eso fue en 2013, ahora es un misionario. Otro pastor fue llamado a predicar después de una prédica acerca de misiones. Dice que él fue liberado de tormentos del pasado, allí al altar. Dice que él escribió en su tarjeta del nuevo converso pidiendo libertad de la drogadicción, ¿sabes? Escribimos esas cosas
las peticiones de los nuevos conversos y pidiendo a Él por su familia y por liberación de la adicción a las drogas. Y ambas cosas ocurrieron en sus vidas. Otro hombre joven escuchó la prédica del pastor Marx en Hebreos 13:13 acerca de salir del campo llevando el vituperio. Él radicalmente dice su vida fue cambiada y en 4 años después se fue a Pionar. Otro pastor espontáneamente fue bautizado en el Espíritu Santo allí en el llamado al altar. Espontáneamente fue bautizado. Durante otro llamado al altar, él escribió que él escuchó el nombre de la ciudad. Audiblemente él pudo escuchar el nombre de la ciudad donde él fue a Pionar años después. Otro testimonio es que el hombre estaba orando a Dios, pidiendo a Dios que Dios trajera a su familia, uniera a su familia de nuevo. Y Dios le dijo que su esposa no era otra mujer, sino una mujer que estaba allí en el edificio, en el local. Y después se casaron y que Dios le dijo, no solamente te voy a hacer un hombre libre, sino que también te voy a usar para que prediques el evangelio. Él fue a predicar el evangelio. Otro pastor sintió como si Dios lo hubiera levantado. No era un pastor en ese tiempo. Dice sintió como Dios lo levantó del suelo durante uno de los llamados al altar del pastor Campbell y fue lleno del Espíritu Santo. Y en otra ocasión él también me reveló que él también fue sanado mientras él estaba orando en el llamado al altar. Yo recuerdo mis llamados al altar que fueron puntos cruciales. Cuando un pastor Marx una vez vino a predicar un avivamiento para nosotros y le dijo a mí, como un nuevo converso, le dijo, voy a orar por el bautismo del Espíritu Santo. Yo me moví a través de la gente y puso su mano peluda así sobre mí y yo sentí como si alguien hubiera puesto una pelea tremenda y yo sentí lo que ocurrió cuando yo cerré mis ojos, que el poder de Dios cayó, descendió y empecé yo a hablar en lenguas. Yo empecé a gritar y literalmente fue embriagado con el gozo por varios días después de esa increíble experiencia, una experiencia que cambió mi vida completamente. Y si no tienes estas experiencias, tú no quieres regresar al nuevo vino porque el otro es mucho mejor. Yo recuerdo al pastor Campbell predicando en nuestra iglesia en una conferencia acerca de que toda la conferencia estaba clamando a Dios, la presencia de Dios. Sentía, los músicos no podían tocar nada. Fue este silencio divino que ocurrió, algo tangible, la presencia tangible del gran Dios. Sentiste la presencia de Dios en ese lugar. Yo estaba traduciendo su sermón, pero yo no podía quedarme ahí parado. Tuve que aferrarme ahí a la pared. La presencia de Dios era tan pesada que mis pies empezaron como llenos de... Yo no podía moverlos, pesados como de hierro. Era difícil pararme derecho y nunca me voy a olvidar esos llamados al altar. Una y otra vez. Hombres allá en Rusia. Y yo sé que aquí hay hombres también, aquí en esta audiencia, que tu punto de referencia es un llamado al altar. Un predicador vino a tu iglesia, o posiblemente fue el llamado al altar donde tú te salvaste, o a lo mejor fue un llamado al altar en la conferencia, o a lo mejor fue tu llamado al altar personal en tu oficina, en tu iglesia, donde tú empezaste a clamar a Dios. Dios, escúchame, Dios desea hacerlo una y otra vez. O como cuando leemos de los avivamientos del pasado, antiguos, no puedes perder esta parte importante. La significancia de un avivamiento real es el poder transformador de un llamado al altar. Y eso es lo que usted y yo necesitamos contender en esta mañana. Yo le aliento a cada pastor que tiene hambre de un mover de Dios en su iglesia, que ponga mucha atención en la conclusión de sus servicios y que llame a la gente al altar. Y mientras ellos estén orando y pidiéndole a Dios que se muevan, yo te aliento a ti, pastor, que tú te muevas ahí en el altar y pídele a Dios que te ayude y que se mueva en tu favor, que se mueva en tu congregación. Y yo digo a ti esta mañana que Dios va a responder, porque Él desea moverse poderosamente en tu iglesia, mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Es todo lo que tengo esta mañana.
Damos la bienvenida al pastor Jones. Es un gran privilegio estar aquí esta mañana. Vengo a la conferencia porque para mí es un gran privilegio, para mi esposa, predicar en la conferencia. Es un privilegio que aterroriza. Por favor, perdona mi nerviosismo esta mañana. Mi amigo me dijo, hace una semana, me dijo, ojalá... Gracias a Dios que tú no eres uno de esos predicadores que se pone nervioso en la conferencia. Es un amigo bien malo. Nuestro texto, Jonás, capítulo 1, vamos a empezar en el verso 1. Y yo necesito rápidamente pedirte perdón a la gente que está aquí en esta mañana, que atendió o asistió a la conferencia en marzo. En Perth, Australia, porque yo prediqué este sermón en esa conferencia, este mismo sermón en ese entonces, y yo le hablé al pastor Mitchell y le pregunté si sería una buena idea, y él dijo que sí. Y yo siento que este es el sermón que debo predicar, perdóname si has ido ya. Jonás 1, verso 1. La raza humana está en un camino, un curso que va a chocar con la eternidad. En el futuro bien cercano, billones de personas van a pararse entre la eternidad, vida eterna o muerte eterna. Y tú y yo tenemos la oportunidad de influenciar para eterna vida o para muerte eterna. Yo estaba manejando por una ciudad de Suba hace unos años atrás, la ciudad donde yo vivo, y con un amigo anónimos, su nombre se llama Robert Walsh. Estábamos manejando en una calle bien ocupada en Suba. Había un tráfico en el otro lado de la calle. Estábamos manejando y inesperadamente entre dos carros en el otro lado de la calle, una niñita salió corriendo hacia nuestra vía sin ninguna advertencia. Una niñita, esta muchachita, y de repente estaba al frente de nuestro auto. Me sorprendió. Después, sin conocer, estaba al frente de nosotros. Estaba a punto de darle a esta niñita con mi auto. A lo mejor tenía 7 o 8 años esta niñita. Y yo me acuerdo ver la cara de susto que tenía esta niña. En una reflexión le di a los frenos de repente y afortunadamente paré antes de darle a ella. Después otra niña entró más mayor a la misma carril y agarró la mano de ella y corrió hacia la acera en nuestro lado de la calle. Yo estaba sentado ahí, el vehículo estaba parado, estaba aguantando el volante, callado, teniendo un ataque de corazón. Miré a estas niñitas en la acera y ellas estaban brincando arriba y abajo y riéndose de lo que pudo haber sido una gran tragedia. Y mientras yo estaba recuperando del ataque de corazón que me dieron, Rob Walsh bajó la ventana y con un típico dedo de maestro de escuela le dijo a esta niñita: ahora, eso es malo.
Y yo puse mi mano al frente de Robert y dije, perdóname, Robert. Y le dije a ella, hey, tú nunca hagas eso de nuevo en tu vida. Y después miré a Robert y le dije, ¿eso es malo? Robert está ahí, le puedes hablar a él después si quieres. Mi punto aquí esta mañana es simple. Algunas cosas en la vida demandan un respondimiento apasionado. Yo quiero empezar preguntando una pregunta en esta mañana. ¿Dios en algún momento se le rompe el corazón a Dios? Es un pensamiento que disturba, es la posibilidad de que el Dios de la creación, un Dios omnipotente que aguanta poder infinito en su mano, puede posiblemente ser de corazón roto. Pero eso es exactamente lo que las Escrituras nos revelan a cada uno de nosotros. Que Dios se le rompe el corazón por la gente. Hay 3 incidentes en la Biblia donde leemos que Jesús lloró. El primero es en la tumba de Lázaro, en Juan 11:35. La Biblia simplemente dice Jesús lloró. También encontramos a Jesús llorando sobre la ciudad de Jerusalén en Lucas 19:41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella. El tercera ocasión donde encontramos a Jesús llorando ya ha sido mencionada por el pastor Campbell, el Hebreos 5:7. Y la Biblia dice, y Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. En los 3 incidentes encontramos a Jesús llorando por la gente, porque la gente le había roto el corazón a Dios. En Génesis, Dios sale y lo dice. Él dice que la humanidad, que la diadema de la creación está rota. Génesis 6:6 en la nueva versión dice, y Dios se arrepintió que los había hecho y los había puestos en la tierra, rompió su corazón. Ahora yo te voy a preguntar una pregunta en esta mañana. Si Dios se le puede romper el corazón, ¿no debería esas mismas cosas romper nuestro corazón? Yo quiero predicar un sermón en esta mañana que se llama El corazón roto de Dios y el corazón duro del hombre. Jonás, capítulo 1:1. La Biblia dice, Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amittai, y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsís, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía a Tarsís. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsís, lejos de la presencia de Jehová. Ahora vamos a pensar primeramente sobre el llamado a levantarse. Verso 1 y 2 dice, Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amittai, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Las naciones del mundo en esta mañana están en desesperada necesidad. Y yo quiero decir esto, que esas naciones están llenas de gente verdadera, verdaderos hombres, verdaderas mujeres, verdaderas familias, hijos iguales que los tuyos.
Yo he ido a muchas casas en un pueblo donde vivimos. Está oscuro y yo he encontrado un hombre que yo le he estado predicando. Cuando encuentro su casa, este hombre sale a la puerta, está sorprendido a verme. Él vive en nada más que de una casita llena de moho con su hija que es 27 años más joven que él. Esa casa de un cuarto está lleno de un olor de gasolina quemada. Cuando entro veo un colchón sucio en el piso. Este hombre, la novia de este hombre está sentada en el colchón, está agarrando este bebé de 2 años. El bebé tiene una ampolla en su cabeza, pero la ampolla en la cabeza no es el problema. Sangason, su amigo, está buscándole una familia apropiada a su hijo. Él quiere casarse con la mamá del hijo. Sangason brilla zapatos para trabajo en Suba. Él trabaja en lo que sea para buscar dinero. Ya ha gastado 10 años en prisión por matar a un hombre a golpes. Sangason es una de las multitudes que está viviendo en lugares que no se conocen, que populan las naciones del mundo. Él vive en oscuridad. Él vive sin Jesucristo. Y yo soy movido por lo que estoy viendo. Te quiero preguntar en esta mañana, las oscuridades extremas en las cuales esta gente vive, donde crían sus hijos y después entierran sus muertos, ¿eso significa algo para ti? Si vamos a afectar las naciones del mundo y vamos a ver millones salvos de un infierno del diablo, va a requerir nada menos que un respondimiento apasionante de la iglesia de Jesucristo. Estamos viviendo en el medio de las masivas gentes que están yendo a juzgamiento, y alguien tiene que llevarle al evangelio a los singasonas del mundo. El profeta Joel habló de su visión, y en Joel 3:14 dice: muchos pueblos en la valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová, en el valle de la decisión. Joel vio un día de juzgamiento, y él vio un día de terror, el día del Señor, cuando hay las naciones en el balance. Naciones que pueden ser ganadas o naciones que pueden ser perdidas. Multitudes. Estamos viviendo en el mismo día que Joel está hablando. En el 2013 al 2033, en 20 años solamente, China va a crecer por 350 millones de personas. Eso es más que de la gente que vive ahora mismo en los Estados Unidos, y va a ser añadida a solamente un país en 15 años desde ahora. Yo no sé qué te hace eso a ti, pero a mí me agarra mi corazón, eso me mueve a mí. 350 millones de personas más que van a añadir a una sola nación en China. Ahora estamos enfrentando una crisis de expansión en las ciudades del mundo. Yo he leído un poco sobre los últimos años, y yo creo que esta estadística a lo mejor no es totalmente correcta, pero vamos a asumir que sí. Me dicen que la bahía de San Francisco son 5.5 millones de personas. Algunas dicen 7 millones, eso no importa. Cada mes
una área del valle, de la bahía de San Francisco está creada alrededor del mundo, mientras gente es nacida en estas ciudades, mudándose a esas ciudades, y mucha gente que se están mudando, esas gentes en el mundo desarrollante están viviendo igual que Songa Songa y su novia, están viviendo en oscuridad, están viviendo en pobreza extrema y están viviendo sin Jesucristo. En 12 meses de ahora, un año, 66 millones de personas van a ser añadidas a la población, a las ciudades del mundo. El libro de Jonás empieza con un llamado. El verso 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Yo te quiero decir esta mañana que el llamado todavía está ahí. Que vayan a los lugares, y a lo mejor el lugar es diferente, pero el llamado es el mismo. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Levántate y ve a Ciudad de China, esa gran ciudad, a Indonesia, a India, a Suramérica, a los continentes de África. Levántate y ve a Sunga Sunga. Estamos viviendo en este momento en una popularidad de 7.7 billones de personas alrededor del mundo para el 2025. 7 años de ahora, la popularidad del mundo va a crecer a 8.8 billones de personas. Y de esta aumentación de gente, África solamente va a contribuir más de 15%. Muchos están viviendo en gran pobreza. En el punto de morirse de hambre, están viviendo en espiritualidad oscura, van a vivir en pobreza, van a vivir en miseria. Otra vez, Joel 3:14, muchos pueblos en el valle, multitudes en el valle de la decisión, porque el cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El propósito de Dios es que su gente entre dentro al valle de la decisión y haga una diferencia. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. La pregunta en esta mañana, señores y señoras, es ¿qué vamos a hacer con ese llamado? Cuando yo empiezo a hablar sobre las naciones del mundo y las ciudades, yo puedo estar hablándole a un individuo solamente, o puedo estar hablando a una conferencia como esta. Y hay algo dentro de mí con una pasión, cuando la pasión empieza a crecer y agarra mi corazón, y yo me empiezo a poner emocional, casi no puedo hablar algunas veces, eso se levanta dentro de mí, toma control de mí. Y yo veo el propósito en el cual yo fui nacido. Te pregunto a ti hoy, ¿qué es el llamado de Dios para ti? Eso te jala tus emociones, eso enciende las pasiones en tu corazón, porque debe hacerlo. Ezequiel 33:8, cuando yo dice esta palabra: si yo le digo malo, malo, mal mujer, mal hombre, tú estás en el camino rápido a la muerte, y no te levantas y le hablas al malo que cambie en su manera, los malos se van a morir sin advertencia en su pecado, y yo voy a aguantarte a ti responsable por su sangre. Si nosotros, la iglesia, no respondemos a la necesidad desesperada del mundo en el cual vivimos, esa sangre va a estar en nuestras manos. Nuestro llamado es llevar el evangelio a donde es necesitado más. El llamado de Dios vino a Jonás y le dijo: ve a Nínive por la gran necesidad de esa ciudad. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. El libro de Jonás revela la ciudad de Nínive como que está casi siendo juzgada por Dios. En el de Jonás 3:4 la Biblia dice: comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. El mensaje de Jonás
no era algo teológico. Esto era un sermón de 8 palabras, pero era suficiente para doblar y virar a la ciudad entera al arrepentimiento. A lo mejor miras tus habilidades y tus talentos y tú dices, ¿de qué vale que yo responda? Oh, pero mi hermano y mi hermana. Lo que Dios puede hacer con una vida que es rendida a Él. Eleanor Young casi se muere a los 5 años después de tener polio. Después de recuperarse, ella solamente podía caminar poniéndose unas botas especiales y usando muletas. Eleanor Young, cuando tenía 12 años, ella oyó de un misionero, del trabajo que estaban haciendo unos misioneros, y al final del reporte él hizo una invitación para que la gente dedicara su vida a las misiones del mundo. Esta muchacha de 12 años, lisiada, movida por la necesidad de las misiones del mundo, esa noche la iglesia se sintió muy avergonzada que ella respondió a ese llamado a misiones. La única congregante que respondió fue esa niñita. Después, Eleanor, a los 22 años, aplicó a unas misiones y una por fin la aceptó. La mandaron a Girianjana, es en West Papua, una de las gente más primitiva, muchos de los terrenos más malos en el mundo entero, un lugar donde la gente mataron 2 misioneros americanos en ese entonces. Ella fue ahí, ella empezó a trabajar de diferentes capacidades. Ella muchas veces tenía que ser cargada solo para hacer su trabajo. Ella en el 73 fue a Irian Jaya y ahí sirvió como traductora y otros papeles por 18 años. Esta mujer, parte lisiada, movida por gente que está viviendo en espiritualidad oscura. La pregunta que ruega ser preguntada es: ¿dónde están los cuerpos que no están lisiados? Los jóvenes, los fuertes, los inteligentes, los saludables, los cristianos. Puede ser verdad de la iglesia de Jesucristo que cuando todo se acabe, que todo lo que mandaron fueron los viejos y los lisiados, los que no tienen ventaja, pero muy pocos de los que sí pueden ir saludables no van. Yo me pregunto si en ese día de juzgamiento, ese gran día, si se dirá de la iglesia que no tenía hombres y mujeres para darle a las misiones del mundo. Se nos cobrará por no mandar los mejores, por no mandar los que tienen más talentos a la gente que vive en este mundo y los que viven en espiritualidad oscura. La pregunta que todos nos enfrentamos es esencial, la misma pregunta que Jonás tuvo que responder, y esa es: ¿irías? Tú irías. Te quiero predicar sobre el corazón de Dios roto y el corazón duro del hombre. El pecado de Jonás era que él era indiferente a la gente que Dios quería salvar. Aquí hay otra pregunta esta mañana. ¿Puede Dios ponerte una carga? Te puede poner la misma carga que rompe su corazón. Un comentario hablando de Jonás dice: nuestro pensamiento no debería ser si un hombre puede vivir dentro de un pescado, pero si el espíritu de Jonás vive dentro de ti. Dios puede ponerte a ti una carga para la gente perdida, la gente que Él ama y que Jesús derramó su sangre para ellos. Verso 3. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová de Tarsis. Jonás, la culpa, su falla, están en la realidad de que él pensaba que él simplemente podía correr de la gente que Dios amaba apasionadamente.
¿Tú estás corriendo esta mañana de la presencia y del llamado de Dios? Santiago dijo, la idea de un mundo, de un Dios universal, hizo a Jonás incómodo. Si Dios es igual que yo, si Él comparte mis prejuicios y mi conciencia, eso es un concepto cómodo de Dios. Él escribió. Te quiero preguntar, el problema puede ser en esta mañana que nosotros en realidad no nos importa si Nínive se va al infierno. Puede ser que no nos importa si 350 millones en China se queman para eternidad, o si 1.5 billones de personas en India van a ir a un juzgamiento eterno. Hace muchos años atrás, en la iglesia de Perth, en el edificio, yo dije algo que vino para atrás. Yo he dicho cosas así en el pasado. Estaba tomando café por la mañana, estaba hablándole al pastor Greg Mitchell. Éramos jóvenes, éramos pastores jóvenes en aquel entonces, y estábamos hablando sobre diferentes naciones. En el curso de la conversación, él mencionó una nación específicamente, y yo respondí, no me gustan ellos, no me importa ellos. El pastor Greg él me dijo, deja que quemen, ¿verdad? Y yo le dije, sí, deja que quemen. Él lo dijo con chiste, yo no. Unos años después estaba predicando un avivamiento en una tierra desconocida, y estaba ministrándole a una gente que vino al altar para diferentes necesidades. Y cuando yo fui por esa línea, yo vine a una señorita, esta mujer estaba bien enferma. Ella estaba decimada con una enfermedad. Obviamente ella estaba bajo la influencia de un poder de brujería y de demonios, y era una de esa gente que yo dije, deja que quemen. Fue en ese momento, mientras yo estaba al frente de esa mujer, que el Espíritu Santo me habló y me dijo, deja que le quemen, ¿verdad? Y después me dijo a mí, ¿eso es lo que tú quieres que le pase a esta pobre mujer desesperada? Y yo me sentí tan avergonzado. Mi corazón rompió esa noche mientras miraba a esa mujercita, que su única esperanza era un Salvador que la amaba. Y esa noche yo me enamoré de esa gente. Esa gente que yo era racista. Hasta este día yo los amo, y yo tengo a muchos de ellos privilegiadamente, son mis amigos. Jonás corrió de Nínive y de la voluntad de Dios porque parcialmente él era racista contra los de Nínive. Yo he oído de misioneros potenciales que dicen, ¿por qué debo ir a esa nación o ese país cuando hay miles de gente de esa misma nación viviendo en esta ciudad donde estoy ahora? Pero Dios no llamó no llamó a Jonás a alcanzar a Nínive en su tierra. Él dijo, no, levántate y ve a la ciudad de Nínive y anuncia mi juzgamiento contra esa ciudad. Había un lugar específico agarrado del llamado de Dios para Jonás. Había un lugar específico al llamado de Dios para tu vida. Y yo te quiero decir en esta mañana, a lo mejor tú tienes esa misma gente en tu ciudad, pero ¿dónde es el lugar donde Dios te está llamando? Jonás rechazó cooperar con Dios. Pero Dios no cambió el llamado, Él cambió el hombre. En Jonás capítulo Jonás 3:1-3, Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Mucho del libro de Jonás se trata de Jonás, se trata de Dios cambiando un hombre
un hombre que tiene una voluntad propia, un hombre que es terco, un hombre que es racista, un hombre que es rebelde, que no le importa nada las eternas almas de la gente. El libro de Jonás, aunque ya, por si acaso ya no saben, es un libro que se trata de ti, es un libro que se trata de mí. Yo me encuentro en el libro de Jonás, yo estoy ahí mismo, Dios está hablándome a mí. El espíritu de Jonás vive dentro de nosotros para menos o para más, un grado más o menos. Cuando Jonás se montó en el barco para Tarsis, Dios no solamente agarró otro hombre, no, Él cambió al hombre que Él llamó. La razón que Dios te tiene aquí este día es porque Él quiere cambiarte a ti, el hombre. La pregunta es, ¿tú vas a cooperar con Dios o no? Nuestro pastor, el pastor Mitchell, ha dicho en varias ocasiones, él dice, Dios no te va a forzar a hacer su voluntad, pero va a hacer que tú hayas querido hacer su voluntad. El problema es simple, vas a cooperar con el plan de Dios. Te voy a preguntar, ¿tu vida y la voluntad de Dios están yendo en la misma dirección en esta mañana? Otro de los puntos, Jonás fue a una dirección opuesta a donde él lo mandaron. Entonces Dios dijo, ve norte, este, y él fue sureste. Me estás diciendo esta mañana que las cosas de esta vida, que muy pronto va a ser vuelta a pedazos, son más valiosas que las naciones, ciudades, pueblos y lugares en el mundo. Me estás diciendo que una vida de conveniencia y de cosas vale más que las almas. Dios dijo, yo quiero que tú vayas a Nínive, y tú vas y te compras un boleto para Hawái para ir a surfear por un fin de semana. Te quiero preguntar en esta mañana, Dios tiene el derecho para cambiarte los planes de tu vida. Hace unos años atrás estábamos en New Guinea y encontramos un matrimonio americano, un matrimonio bien bonito con 4 hijos bonitos. Mi esposa empezó a hablarle a esta mujer y ella le dijo, sí, estamos ministrando en nuestro pueblo, que es 75 millas lejos de aquí. Vamos por montañas para encontrar este lugar. Y ella dijo, algunas veces llueve tanto que la única manera de salir es caminando, pero solamente nos toma 6 horas para salir. Nínive no es un lugar cómodo en donde vivir. Jonás está muriéndose en el calor. Jonás 4:8 dijo, y aconteció que al salir el sol envió Dios un fuerte viento, el sol hirió. Él dijo, es mejor que yo me muera que yo viva. ¿Estás buscando un lugar misionero que tiene lujos de 5 estrellas? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Una misión que no tiene descomodidades? C.S. Lewis dijo, Dios siempre está divorciándote a ti de esta vida. Yo sé que Mrs. Jonás no hablan de ella en esta historia, pero yo te quiero hablar a la esposa del pastor en esta mañana y yo te quiero preguntar, ¿estás dispuesta a cooperar con el llamado de Dios que Él ha puesto a tu esposo? Yo me encontré con una historia de un misionero que se llama John Williams, y él cuenta la historia de cómo Dios había sido movido que él construyera un barco y que fuera de unas islas a otras islas
y ahora esas islas son conocidas como Vanuatu. Y le dice a su esposa, y ella responde de esta manera: ¿cómo tú supones que yo voy a darte permiso para una proposición tan absurda? Vas a estar 1800 millas, 6 meses ausente, y entre medio de la gente más salvaje que conocemos, y si tú pierdes la vida haciendo esto, voy a ser una viuda con mis hijos sin un papá, 20,000 millas lejos de mis familiares y amigos. Como ella estaba tan opuesta, no mencioné esto de nuevo a ella, aunque seguí planeando hacerlo. Por unos meses después seguimos, pero un día mi esposa se volvió bien herida, y pensábamos que íbamos a perderlas en unas horas, pero Dios escuchó nuestras oraciones, y una semana y 10 días después ella fue restaurada. Fui al cuarto una tarde. Mi esposa ya estaba pensando sobre esto, sobre este viaje a estas islas, y ella concluyó que si ella seguía diciendo que no, que Dios la iba a quitar del retrato completamente. Y ella dijo: de este tiempo, tus deseos tienen mi permiso completo, y cuando tú vayas, yo te seguiré con mis oraciones todos los días, que Dios te preserve del peligro, que te ponga una corona de éxito y que te traiga para atrás en seguridad, salvo. John Williams eventualmente fue matado. Fue un mártir, pero regresó de ese viaje. Cuando su esposa se fue viuda, ella dijo, mal impíos, y oro por ti y digo: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Esposas del pastor, vas a tener que combatir el diablo con oración para el llamado de tu esposo. Finalmente, el pensamiento es: ¿valen la pena ellos? Yo pienso que sí. Tomamos muchos riesgos por las cosas que pensamos que valen la pena. Lo que bastante es claro en la historia de Jonás es que Jonás no pensaba que ellos valían la pena. Jonás era completamente feliz dejando que se quemaran. Yo no estoy seguro qué trajo racismo, pero el libro de Jonás es un libro de valores conflictos. Valores del hombre que chocan con los valores de Dios. En Jonás 4:11, la Biblia nos está dando una conversación entre Jonás y Dios, y la Biblia dice: pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Esta es el último verso del libro de Jonás, y este es el último pensamiento en mi sermón. Tú tienes que darle tu vida a algo. ¿Valen la pena? El rescatamiento de las naciones, de las ciudades, de las multitudes. Este tiempo, el año que viene, van a haber van a haber extra 83 millones de gente en el mundo. La popularidad del mundo va a crecer por 83 millones de personas, y esto es todos los años. Las multitudes siguen creciendo y no conocen a Cristo. ¿No valen la pena que nosotros le demos nuestra vida? Un hombre dijo estas palabras. Él dijo: es algo grande morirse en tu propia cama, pero es mejor morir en tus botas. Y para eso yo digo amén. Iglesia, estamos acabando, el tiempo se está acabando. Estamos en una carrera para almas eternas que van a pasar la eternidad en algún lugar. Alguien dijo: una vida vivida ya no puede ser no vivida. Tú vas a tener que gastar tu vida en algo. Yo te llamo, te imploro que hagas una vida que cuente, que vivas una vida que cuente.
las recompensas son tan grandes y valen la pena. Es porque Jesús nos urge que vengamos ante el trono de Dios y que pidamos laboradores para la cosecha. Yo te imploro en esta mañana, las vidas de los perdidos pueden ser viradas. Naciones, ciudades pueden ser rescatados. Un hombre, una mujer puede hacer una diferencia radical. Yo te quiero terminar esta mañana. Yo quiero que tú te mantengas silencio hasta que yo termine al final. Yo quiero hacer algo que he hecho esto una sola vez antes. Yo quiero preguntarle a Tim y a Epe Morocona que se paren ahora donde están. Levántense, donde quiera que estén, levántense. Yo me encontré con este matrimonio, con Tim, en el 2000, cuando él entró a mi iglesia en Suba. Un hombre roto, con un matrimonio roto, una vida rota, violenta o alcohólico. Él entró a mi servicio del domingo por la mañana y se sentó ahí por el servicio entero y solo me miraba. Yo dije, a lo mejor él me va a dar, pero ojalá y que no, porque si me da me voy a quedar abajo. Su mejor parte, Epe, su esposa, años después de ser convertido ese domingo por la mañana, ellos hoy están pastoreando una iglesia que está haciendo muy bien en un suburbio de Suba. Esperen, por favor, no, déjenme terminar. Tim está pastoreando en una ciudad de Suba. Su hijo mayor, TJ, ahora pastorea una iglesia en otro suburbio de Suba. Las dos iglesias están teniendo impacto radical. Tim acaba de renunciar, la semana pasada acaba de renunciar. Él era un ingeniero de Telecom Fiji. Él es en cargo de ingeniería. Él quiere ir a ministerio tiempo completo. Yo quiero que tú mires a este matrimonio. Míralo. Y yo te pregunto la pregunta en esta mañana. Tú puedes mirarlos a ellos y decirme a mí que no valen la pena. Yo quiero que Sally y Louis y se levanten. Este hombre era un chef y un chef de un restaurante de 5 estrellas en Fiji. Entró a nuestra iglesia. Su sueño era ser un boxeador profesional y un chef. Y un chef en un restaurante de 5 estrellas. Él se conoció con su esposa en la iglesia, se casaron en la iglesia. Saulo fue uno de los primeros miembros de esta iglesia. Fueron por persecución por su familia, pero ella dijo, voy a servir a Cristo. Coley pasó un trabajo de mucho dinero y pasó la oportunidad de ser un chef en París. Él hizo eso para que él pueda predicar el evangelio. Coley ahora mismo ha trabajado como un chef del comisionero de Fiji, el personal chef del embajador de Fiji, de las Naciones Unidas, y ahora el embajador del francés le ha pedido y él dijo que no. ¿Por qué? Porque él ha decidido predicar el evangelio y ahora ellos están pastoreando una iglesia que pastoreó Trish y su esposo Montoya. Y yo te pido que mires a este matrimonio y te preguntas o me digas a mí que no vale la pena. Le quiero preguntar a Chelfez y Emelon que se levante. Este se salvó en esta misma iglesia cuando fue pionera por Bob Montoya. Daniel vino otra vez a Suba, donde su mamá y su familia estaba, entró a su iglesia. Fielmente le predicó a su esposo y lo volvió loco hasta que vino a la iglesia. Este hombre era un musulmán borrachón, era un buen musulmán borracho. Yo seguí
hablándole a este hombre hasta que finalmente se convirtió. Estos dos ahora son líderes de estudios bíblicos y quieren pastorear una iglesia. Este hombre es un concilio en mi iglesia. Yo quiero que tú mires este matrimonio y yo te pregunto la pregunta: ¿valen la pena? La semana que viene yo celebro 11 maravillosos, emocionantes, fantásticos años como un misionero en las islas de Fiji. Y yo te quiero preguntar, te quiero decir algo. Yo he estado caminando en destino y experimentando todas las bendiciones y el gozo que viene de eso. Yo te puedo testificar en esta mañana que esta gente aquí, estos matrimonios y multitudes como ellos que son ganados al reino de Dios, son absolutamente seguras, sin ninguna duda, valen la pena. Que Dios te bendiga esta mañana.